tribunal y actualmente un adolescente que está por terminar la preparatoria y uno pequeñín que está iniciando la escuela secundaria. Siempre tuve la inquietud de ser abogado porque mi padre, de ocupación comerciante, se enfrentaba continuamente a problemas de carácter legal y lo veía yo batallar en la búsqueda de abogados que le pudieran dar soluciones rápidas y razonables según sus intereses, y eso me fue mostrando el camino y enseñándome la vocación que yo traía, porque me parecía interesante todo lo que sucedía. Siempre estaba desde muy pequeñito, desde que estudiaba yo la primaria, en diálogo constante con él, interrogándole sobre lo que sucedía, con sus problemas, qué había pasado con un abogado, por qué había cambiado a otro abogado. En fin, desde pequeño me empezó a interesar y finalmente ingresé a la Facultad de Derecho de la universidad y aquí estamos desde hace 30 años. Qué bien, qué bueno que no se equivocó y que se ve que lo hace usted con cariño. Es muy importante. Ahora, maestro Francisco Neri, quisiera decirnos qué es la justicia digital. Sí, claro, es un tema muy importante. En la Constitución de nuestro país, el artículo 17 constitucional, que establece diversas obligaciones para las autoridades jurisdiccionales, establece un principio que ha sido acuñado como acceso a la jurisdicción y que actualmente lo identificamos como un derecho fundamental y como un derecho humano. Este acceso a la jurisdicción, también conocido como tutela judicial efectiva, tiene un aspecto que es de enfoque humano. Esto es, las autoridades siempre hemos tenido la preocupación de lograr que los involucrados, las involucradas en un juicio, las justiciables y los justiciables, tengan un acceso directo a su expediente. Y esto el tribunal lo ha comenzado a resolver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora que tenemos plataformas digitales, que tenemos la posibilidad de elaborar aplicaciones de manera específica, programas que tengan cierto contenido, el tribunal ha establecido la posibilidad no solo de un juicio digital, esto es un juicio en línea, la posibilidad también de celebrar audiencias a distancia, pero para ese aspecto básico que comento, también tiene establecido un sistema de consulta de resoluciones a través del cual se permite a la justiciable y al justiciable revisar de manera digital en cualquier sitio en el que se encuentre, mientras tenga acceso a internet, revisar su expediente. Para ello, el tribunal ha avanzado en algo muy importante, porque nos rige actualmente un principio que establece que todo lo que ingresa físicamente lo debo escanear para mandarlo a un expediente digital, y todo lo que ingresa digitalmente a través de la oficialidad de partes virtual lo debo de imprimir para mandarlo al expediente físico. Y el principio con el que debo cumplir es que debe de existir identidad absoluta con el expediente físico tradicional que todos están acostumbrados a ver, a revisar, con el expediente digital, y el acceso a distancia se los doy al expediente digital, que insisto es idéntico al expediente físico, al expediente material, y eso ha sido fabuloso porque ha permitido que las y los justiciables estén completamente informados de lo que sucede día a día con su expediente. Qué bien. Así es como funciona la justicia en México, maestro Francisco Neri. ¿Es correcto? ¿Y cómo se administra la justicia en México? Bien, la parte que corresponde a la justicia digital nos es dado el apoyo total a través de nuestra dirección ejecutiva de gestión tecnológica. Tenemos en el tribunal un área específica con todo el personal necesario para ello, que son los que nos controlan todos los sistemas que nos cargan en cada una de nuestras computadoras, y son ellos los que manejan los sistemas
para poder estar vigilando que funcionen de manera correcta y que nos podamos conectar a estos sistemas, todos y cada uno de los juzgados que integran el tribunal. Tenemos un sistema que es nuestro sistema de gestión judicial, en donde todo lo trabajamos de manera digital. Esto es, desde que ingresa una promoción o una demanda a cualquier juzgado, se digitaliza y se carga en el sistema. Después el secretario o la secretaria de acuerdos, a quien corresponde en específico el estudio de ese expediente, hace un proyecto preliminar y lo carga en el sistema, al cual yo también tengo acceso total. De modo que yo reviso a través de ese sistema tanto la demanda que está digitalizada o la promoción que está digitalizada, el acuerdo que se está proponiendo por el secretario o por la secretaria de acuerdos, y en forma posterior tengo diálogo directo con ellos para efecto de retroalimentación, para las correcciones pertinentes. Cuando yo decido que es correcto, entonces firmo con firma electrónica, con firma digital, y doy instrucciones al secretario o la secretaria de acuerdos para que también firme electrónicamente, igual del modo digital, y eso nos permite conectarnos a otro sistema digital que tenemos, que es el del boletín judicial. Esto es todo lo que yo estoy trabajando ahí. En el momento que tiene firmas electrónicas, es enviado en automático al boletín judicial, y el boletín judicial lo publica al día siguiente, y este boletín judicial también es de acceso gratuito a las justiciables y a los justiciables. Esto es, basta que entren a la página oficial del tribunal, que busquen la ventana correspondiente al boletín judicial, y así pueden revisar en el boletín judicial si se ha publicado algún acuerdo relacionado con su expediente. En caso que descubran que sí, entonces entran al SICOR y ahí pueden leer tanto la promoción o la demanda, y pueden leer también la resolución que ha emitido el juzgado. Este es el modo en el que cumplimos con el acceso a la jurisdicción en la vertiente de información inmediata. Sí, maestro Francisco, esta ya justicia digital se estandarizó desde la época del COVID, desde la pandemia. Ya ve que todo se hizo en línea, se empezaron a hacer, o ya desde antes se hizo toda esta cuestión. Sí, hola, muy buen día. El sistema de consulta para resoluciones tiene ya más de 10 años Más de 10 funcionando en el tribunal, pero desde luego tienes razón, porque con ese fenómeno de la pandemia que todas y todos conocemos, lo que nos obligó fue a que lo avanzáramos a pasos agigantados, de tal modo que, siendo el SICOR un sistema básico de comunicación digital, se aperturó de tal modo que ahora nos da la posibilidad de realizar todas las actividades que estoy comentando. Lo que sí nos obligó la pandemia fue a establecer las audiencias a distancia, porque eso es algo que, si bien podíamos realizarlo, lo teníamos poco desarrollado. Con motivo de la pandemia, el Consejo de la Judicatura de este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México comenzó a emitir los acuerdos correspondientes para que pudiéramos trabajar con el soporte legal necesario las audiencias a distancia, y fue algo muy útil, fue una herramienta valiosísima, porque cuando estábamos trabajando y aún continuaban los contagios en un porcentaje muy alto, celebrábamos esas audiencias a distancia, de modo que yo estaba en la sala de audiencias orales aquí en el tribunal. La parte actora, accionante, quien presenta la demanda, se encontraba en su casa o en ocasiones en el despacho de su abogado. La parte demandada se encontraba también en su casa, en el despacho de su abogado, y a distancia podíamos celebrar las audiencias sin necesidad de que se tuviesen que trasladar, pero sobre todo sin exponerlos a la posibilidad de un contagio, porque aún era muy alta la probabilidad de que en espacios cerrados las personas se contagiaran. Entonces fue la pandemia la que nos vino a servir de motivación, nos mostró todas las áreas de oportunidad que teníamos, y hoy día estamos preparados, lo que es algo bastante interesante, porque próximamente vamos a comenzar a aplicar nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles, y el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que también ha recogido todas estas experiencias,
ya tiene un apartado especial para la justicia digital. De hecho, el Código Nacional obliga a todos los tribunales de todas las entidades federativas del país a tener desarrollados estos sistemas digitales para que puedan hacer frente a el juicio en línea, a las audiencias a distancia. Los obliga a tener oficinas virtuales para efecto de recibir demandas y contestaciones de demanda de modo electrónico, para efecto de recibir promociones de modo electrónico, y la pretensión es que en el futuro las y los justiciables se deban de trasladar al tribunal en ocasiones muy excepcionales, para situaciones muy específicas, que sea lo extraordinario el que tengan que venir al tribunal, a la sede judicial. Lo que pretendemos es que todo se realice a distancia. Maestro Francisco Neri, ¿quién definió la justicia electrónica como el uso inclusivo y extensivo de las tecnologías informáticas y de la comunicación? Fue la necesidad de cumplir con lo que establece nuestra Constitución, en el tema de derechos humanos, porque dentro de ese catálogo de derechos humanos, el derecho humano de acceso a la jurisdicción obliga a contemplar otros derechos humanos. Por eso es que les llamamos derechos humanos transversales. Existir un derecho humano a la igualdad nos obliga a tomar en consideración cualquier barrera u obstáculo que se pudiera presentar para las y los gobernados para tener ese acceso efectivo a la jurisdicción. Por eso es que con los sistemas digitales se logran sistemas inclusivos, porque sin importar que alguna persona pudiese tener alguna discapacidad respecto de su sistema motor o para su libre movimiento, entonces sin necesidad de que tenga que estar haciendo esfuerzos adicionales para comparecer al tribunal, puede participar en las audiencias que se lleven a cabo en relación a su juicio desde la comodidad de su casa, o en su caso desde la comodidad de algún despacho que le quede mucho más cerca. Por eso es que son sistemas inclusivos, y porque tenemos la posibilidad de que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad participe de manera efectiva, ya sea a manera de ejemplo, trayendo a algún intérprete de lenguaje de señas mexicanas que nos permitiera, y todo esto lo podemos estar haciendo a distancia. Esa es la gran ventaja de la justicia digital. Piensen ustedes, por ejemplo, en que un asunto se radica en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México porque las partes así decidieron que para el caso de que fuese judicializado el tema que tenían pendiente, tendría que celebrarse aquí. Pero los invito a que piensen en una persona que se encuentra radicada en Baja California. Sí. Desde luego que será muy gravoso, muy costoso que se esté trasladando desde Baja California hasta la Ciudad de México. De modo tal que esto nos pone en evidencia lo valioso que es la justicia digital. Porque esta persona podría participar de manera efectiva, de manera muy activa en el proceso que desde luego es de su interés, sin necesidad de acudir nunca a la Ciudad de México, porque podría presentar su contestación de demanda y todas sus promociones a través de la oficina virtual que tenemos, oficialidad de partes virtual. Lo haría desde su lugar de origen, pero sobre todo podría participar en la celebración de las audiencias a distancia, encontrándose en Baja California con un equipo de transmisión con acceso a internet, y lo haría para poder ejercer todos y cada uno de los derechos procesales que las leyes le establecen, que constitucionalmente lo conocemos también como derecho humano al debido proceso. Por eso es que la justicia digital fue originada, fue pensada, fue diseñada y actualmente está siendo ejecutada
para permitir un acceso real a todas y a todos los involucrados en los juicios. Maestro Francisco Neri, le vamos a pedir un momento, vamos a cabina central a unos mensajes y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos, esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Pues estamos aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, platicando con el maestro Francisco Neri Rosales, juez 14º civil de proceso oral y de tutela de derechos humanos, y nos está explicando la justicia digital en beneficio de los justiciables y litigantes, un gran beneficio que tienen. Recuerden las preguntas que quieran hacerlos, llamen al 5555-3319-34, extensión 103, en Facebook, Asociación Nacional de Locutores de México, Delegaciones Asociación Nacional de Locutores de México, YouTube, Asociación Nacional de Locutores de México, Instagram, Asociación de Locutores, y en X, @ANLM5. Pues seguimos con usted, maestro Francisco Neri, que estamos hablando de las ventajas de tener un sistema digital y de qué manera se está llevando a cabo aquí en el Poder Judicial de la Ciudad de México, maestro. Sí, una de las partes más interesantes de lo que es la justicia digital necesariamente tiene que ver con el nuevo paradigma de la justicia oral. La justicia oral tiene como esencia la participación real de las y los involucrados en un juicio. Esto es para que el sistema de impartición de justicia oral cumpla con su cometido de proporcionar información de calidad a las personas juzgadoras para que puedan emitir sentencia con convicción. Se requiere de la presencia de las partes para que a través de sus abogadas y abogados, de sus representantes autorizados, puedan iniciar, sostener un debate jurídico, que es lo que proporciona la información de calidad necesaria para resolver. Sin embargo, no podemos hacer ajenos a toda la problemática existente actualmente, y sobre todo en las grandes ciudades como la nuestra, el problema de la movilidad. Para una persona que tiene su domicilio en Xochimilco, es realmente complicado trasladarse, y en ocasiones llegan con retrasos a las audiencias. ¿Cómo es que nosotros podemos cumplir con la finalidad de la justicia oral, que, insisto, requiere de la presencia de las y los justiciables, pero evitamos que sea gravoso para ellos, que tengan que ausentarse de actividades cotidianas, no solamente los 30 minutos o los 45 minutos que va a durar la audiencia, sino 2 horas o 2 horas y media antes que les toma llegar hasta el tribunal, y después 2 horas o 3 horas, si ya es la hora pico, que les toma regresar hasta sus lugares de origen. Y la respuesta es la justicia digital en la vertiente o en la parte que corresponde a las audiencias a distancia. Claro. Porque entonces en la sala de sus respectivas casas, con acceso a internet, que es lo único que necesitan, con un teléfono celular incluso, si no tienen acceso a una computadora personal, se pueden conectar, y exclusivamente los vamos a distraer de sus actividades cotidianas los 30 minutos o los 45 minutos que va a durar la audiencia. Y tan luego termine la audiencia y apaguen ellos su dispositivo electrónico, pueden regresar de inmediato a sus actividades cotidianas. Pero también pensemos en las y los abogados, porque para ellos también se vuelve un problema.
porque como son audiencias orales que están videograbadas, Ujú. se requiere de su presencia para asesorar a sus clientes y desde luego que si no están presentes no puedo celebrar la audiencia y en todo caso queda evidencia de lo que pudiera interpretarse como una falta de responsabilidad del abogado o del abogado y no necesariamente es así, porque pensemos en un problema que se les llega a presentar a los abogados y puede ser en este sentido. Les pueden informar que el día de mañana tienen una audiencia a las 9 de la mañana en un juzgado oral penal en el reclusorio Oriente. Y también se les puede estar informando que a las 9:30 de la mañana tienen una audiencia en este juzgado 14º civil de proceso oral en patriotismo. Entonces para el abogado es un problema mayúsculo porque a las 9 de la mañana debe de estar allá en la sede del reclusorio Oriente y a las 9:30 de la mañana debe de estar en la sede de patriotismo. ¿Cómo le resolvemos también a la persona abogada esa situación? A través de la justicia digital, porque entonces se conecta desde su despacho. Normalmente el abogado sí tiene toda la infraestructura, tiene varias computadoras, tiene excelente acceso a internet de banda ancha y sin problema interviene en la audiencia que a las 9 de la mañana se está celebrando respecto de un expediente que está radicado en un juzgado penal en el reclusorio, sede del reclusorio Entonces Oriente. pueden solicitar los abogados en un momento dado. Nosotros se los proponemos, está establecido en acuerdos que fueron emitidos por el Consejo de la Judicatura, que fueron publicados en el Boletín Judicial y por lo tanto son de su conocimiento, pero además ellos tienen el derecho de hacer la solicitud correspondiente y yo puedo celebrar la audiencia de manera híbrida, porque siempre les debo de respetar su derecho. Pensemos que alguna de las partes, vamos a pensar que es la parte demandada, la que me dice, yo quiero estar en tu sala de audiencias orales y te quiero estar viendo de manera directa, juez. Yo te quiero ver a ti de frente. Y entonces yo le digo, sin problema, a ti te espero a las 9:30 de la mañana en la sala de audiencias orales número 14 en patriotismo. Pero la parte actora me dice, yo tengo problema para trasladarme al tribunal X, sin que me tenga que justificar. Y entonces le digo, no hay problema, tú te conectas a distancia. Y entonces la celebro de manera híbrida porque yo estoy en la sala de audiencias orales con una de las partes presente y nuestra dirección ejecutiva de gestión tecnológica nos conecta a distancia con la otra parte. Y la otra parte pueden estar juntos en el despacho, el abogado y su cliente, o pueden incluso estar separados. Puede estar el abogado en su despacho y puede estar la persona involucrada en el juicio en su domicilio particular. Pero para efectos de la celebración de la audiencia, nosotros lo tomamos como el mismo espacio virtual. Nosotros estamos reunidos, aunque a distancia, pero para efectos legales estamos reunidos. Todos tienen participación directa, todos están escuchando todo lo que sucede en la audiencia, todos están quedando videograbados en su intervención y todos pueden hacer uso de la voz a distancia. Esta es la parte en la que estoy insistiendo. Y tiene validez completamente, ¿no? Está establecido así para que tenga validez y nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles, que a más tardar en abril del año 2027 debe de estarse aplicando en toda la República Mexicana, aunque los tribunales pueden comenzar a aplicarlo antes de esa fecha, ya lo establece de manera específica. Ya el Código Nacional tiene su apartado Justicia Digital, en donde se establece que todo el juicio se puede llevar a cabo en línea y desde luego que tiene validez. Muy bien. Maestro Francisco Neri, ¿cómo se realiza un divorcio en línea? Tanto el divorcio en línea como los demás procesos que son susceptibles de tramitarse de manera digital pasan por estas reglas que les he estado comentando. Se ingresa una demanda de modo electrónico en la oficialidad de partes virtual. La oficialidad de partes virtual decide a qué juzgado le corresponde según el sistema que lo maneja de manera aleatoria y envía la demanda al juzgado. El juzgado la analiza, la estudia, toma las decisiones que correspondan y cuando ha decidido admitir a trámite ese proceso,
entonces realiza también el emplazamiento a través de un correo electrónico a la parte demandada. Cuando el emplazamiento se logra sin problema alguno, porque la parte demandada se hace conocedora del juicio y presenta también su contestación de demanda de manera electrónica, igual a través de esa oficialía de partes virtual, se señala después una fecha para celebrar la audiencia correspondiente y todo se realiza en línea, todo se realiza a distancia. Como en ese caso el proceso que se eligió fue el juicio en línea, entonces ambas partes se conectan a distancia. Es nuestro tribunal el que se encarga de controlar todo, incluyendo hacerles llegar a los correos electrónicos que ellos mismos han proporcionado la liga electrónica, en donde simplemente ellos aperturan, le dan clic y los lleva al sistema correspondiente para efecto de conectarse, y entonces la audiencia se celebra a distancia, incluyendo la emisión de la sentencia. También se les hace de su conocimiento en ese momento en la celebración de la audiencia oral, pero cada una de las partes se encuentra en sus domicilios o, si así lo prefirieron, en los despachos de sus abogados. Después la sentencia se lleva a una versión escrita, es mecanografiada y se sube a este sistema que ya les comenté, el SICOR, Sistema de Consulta de Resoluciones, y cuando aparece en el sistema de consulta de resoluciones, a través del acceso que se les da a las partes y a los abogados, ellos sin problema, en donde se encuentren, abren el sistema y pueden leer la versión escrita de la sentencia. Todo sucede en línea. Maestro Neri, yo me acuerdo que siempre antes de un divorcio tratan de que haya una audiencia donde se pongan de acuerdo las partes. ¿Eso cómo se puede realizar en línea? La primera audiencia que celebran en materia familiar, Sí. llamada preliminar, tiene además un primer segmento que se conoce como junta anticipada. En esta audiencia preliminar, que es de naturaleza depurativa, se incluye una etapa de conciliación, y la conciliación se lleva en presencia de la persona juzgadora. Lo mismo si las partes están en la sala de audiencias orales o si se está celebrando a distancia. Se puede hacer la conciliación en línea. Así es, todas las personas juzgadoras hemos sido capacitadas para intervenir de manera exitosa en esta etapa de conciliación. Hemos recibido conocimientos respecto de lo que implica tanto la mediación como la conciliación, y en el momento en que se está celebrando esta audiencia preliminar con esta fase de conciliación, se exploran todas las posibilidades, se fomenta el diálogo entre las partes, se les explica la posibilidad de celebración de convenio, y en la medida que ellos están convencidos y encuentran razonable alguna de la propuesta, se puede celebrar ese convenio, y el convenio hace las veces de sentencia, de modo que todo tipo de juicio que se celebra en el proceso oral, tanto presencial como a distancia, tiene la posibilidad de concluir con convenio judicial en el momento de la etapa de conciliación. ¿Y la acreditación de un concubinato también se puede hacer en línea? También, ahí me gustaría hacer una acotación como para no producir alguna confusión. En el tribunal, los juzgados estamos especializados. Los últimos dos temas que comentábamos, el divorcio y la acreditación del concubinato, se tiene que promover ante un juzgado de proceso oral en materia familiar. Su servidor, con quien en este momento platican, soy titular de un juzgado de proceso oral en materia civil, y conocemos materia civil y materia mercantil, y así nada más como para tener algún tipo de distinción. Nosotros nos ocupamos más de cuestiones patrimoniales, pero para todo lo que tiene que ver con materia familiar, todo lo que tiene que ver con familia, tenemos juzgados especializados en materia familiar. Maestro Francisco, y entonces el Centro de Justicia Alternativa también se pueden hacer esos convenios a nivel también como
con justicia digital también se puede hacer o no. Sí, el Centro de Justicia Alternativa también está fomentando el uso de la justicia digital. Recién nos acaban de publicar nuestra ley sobre medios alternos de conciliación y también se le está dando la importancia que merece al aspecto digital, aunque lo cierto es que el Centro de Justicia Alternativa, la experiencia que ha recogido es que la mayoría de las personas que se ven involucradas en un proceso de mediación prefieren asistir de manera directa al Centro de Justicia Alternativa porque encuentran de mayor eficacia la plática ante la mediadora o el mediador de manera directa, reunidos como en este momento que estamos aquí platicando, porque para el aspecto humano eso les da cierta tranquilidad, les inspira cierta confianza, cierta seguridad, pero ya nuestra nueva ley que nos la acaban de publicar la semana pasada de medios alternos de resolución de conflictos está explotando también esa parte de la justicia digital, porque en ocasiones no es posible llevar a cabo esas reuniones por los mismos problemas que hemos estado platicando, porque quizá la persona a la que se le invitó a la mediación sí tenga la voluntad de someterse a ese proceso, pero su vida cotidiana le impide estar acudiendo cuantas veces sea necesario, y por eso la justicia digital. Entonces, es muy nuevo todavía, entonces todo. Sí, es novedoso, pero hoy día ya lo pueden intentar y cuando ambas partes están de acuerdo, igual lo pueden hacer de ese modo. Maestro, ¿cómo pueden hacer su revisión de expedientes los abogados? Nuestro sistema de consulta para resoluciones, identificado por sus siglas SICOR, es de acceso gratuito. Ellos ingresan a la página oficial de nuestro tribunal, buscan la pestaña o ventana correspondiente al SICOR, hacen la petición. En la medida en que efectivamente nosotros podemos corroborar que el abogado o incluso la persona interesada de manera directa que está haciendo la petición efectivamente está involucrada en el juicio o está autorizado como abogada o como abogado, entonces nosotros le damos acceso, y cuando le damos acceso en el sistema, entonces ellos a distancia revisan el expediente digital, y en el expediente digital pueden revisar desde la demanda, la contestación, los proveídos que se emitieron con motivo de demanda y contestación respectivamente, así como cada una de las promociones posteriores que se va presentando y cada uno de los proveídos que se van dictando de manera respectiva hasta llegar a la sentencia definitiva. Y en forma posterior a la sentencia definitiva, cuando entramos a la etapa de ejecución de sentencia, que también hacen peticiones y que también emitimos acuerdos, ellos lo pueden estar revisando a distancia sin necesidad de acudir al tribunal. Lo que no solo, claro, pero no solo es buscar la ventaja para la abogada o el abogado, también se trata de despresurizar los tribunales en cuanto al número de personas que recibimos diariamente. En nuestro edificio, nuestra sede que está enfrente de la Alameda, en la avenida Juárez, que es donde se lleva la materia familiar, hay 42 juzgados familiares de proceso escrito y 10 juzgados familiares de proceso oral. El número de visitantes diarios es muy elevado y eso se convierte en un problema que tenemos que ir observando, entendiendo, y tenemos que comenzar a despresurizar. ¿Cómo hacemos para rebajar, por lo menos a futuro inmediato, al 50% de las personas que van, dándole ese 50% de las personas que van la posibilidad de revisar su expediente desde su casa o desde su despacho, en el caso de las abogadas y los abogados, y sobre todo dándoles la posibilidad de celebrar las audiencias a distancia para que no se tengan que trasladar? Muy bien, maestro. Le vamos a suplicar otro momento. Vamos a ir a cabina central y regresamos a seguir platicando con el maestro Francisco Ney Rosales, juez 14º civil de proceso oral. Regresamos.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Todo lo que estamos platicando lo van a ver en nuestras revistas Cúspide y Liberal Metropolitano. Gracias desde luego a Tony Macuso, director, a nombre de él estoy su servidora Rosalía Moaún, gracias a nuestro director editorial Lino Calderón. Y bueno, pues estamos con una plática muy interesante con el maestro Francisco Neri Rosales, juez 14º civil de proceso oral y de tutela de derechos humanos, porque siempre están pendientes de esto, de los derechos humanos. Maestro Francisco Neri, ¿qué otros procedimientos aspiramos a tener en línea? La aspiración mayor es que absolutamente todo lo que actualmente hacemos en los tribunales, no solo en el Tribunal de la Ciudad de México, sino en todos los tribunales de los estados de nuestro país, pueda realizarse en audiencias a distancia y con presentación de promociones también a través de las plataformas digitales. La tendencia será que en un futuro, esperemos que sea cercano, incluso también a nuestro personal se le empiece a dar la posibilidad de que trabajen desde sus hogares, porque también tenemos personal que se enfrenta todos los días al problema grave de transportarse con el tránsito tan pesado. Tenemos mucho personal que gasta todos los días, lamentablemente, entre 2 y 3 horas para llegar al tribunal, y entre 2 y 3 horas para regresar a sus hogares. Y esto desde luego que produce un desgaste terrible que también disminuye la calidad del servicio público que están prestando. De modo tal que cuando se logre que todos los procesos sean susceptibles de sustanciarse a distancia, también una gran parte del personal podría realizar sus labores desde sus hogares. Si tomamos en cuenta que le regresaríamos a una persona 3, 4, 5 y hasta 6 horas en su vida cotidiana para disfrutar de sus respectivas familias, el aumento en la calidad del trabajo sería también exponencial, porque estamos hablando de personas felices que hacen su trabajo de buena manera, con gusto, felices, lo insisto, que actualmente puede ser lo contrario, porque si pensamos en una persona que tiene que estar en este tribunal a las 8:30 y que se tarda 2 horas y media Salió a las 5 para llegar, ¿a qué hora salió a su casa y a qué hora se tuvo que levantar para bañarse, prepararse, alistarse, dejarle preparado el lonche a los niños y demás? El problema de movilidad en las grandes ciudades, incluida la nuestra, es cada día más problemático, y nosotros estamos tomando en cuenta todo esto para que la justicia digital sea total. Cualquier cosa que en este momento estemos haciendo y que lo hagamos de manera presencial, pretendemos que se haga a través de las plataformas digitales. Es ahorro de tiempo y de dinero, porque ¿cuánto gastan en trasladarse? Además, el aspecto económico también va a ser algo importante. Que les va a ayudar mucho. Así es. ¿Cuánto tiempo cree que tarde para lograr esto? ¿Como para cuándo lo tienen planeado? Pues a mí me gusta ser muy positivo y yo espero que dentro de 5 años ya estemos hablando que el tribunal esté totalmente cambiado en ese aspecto digital. No es sencillo tampoco, porque somos el tribunal más grande del país, somos el tribunal más grande de varios países de Latinoamérica. De hecho, somos un tribunal de la Ciudad de México que terminamos siendo más grande que la totalidad de los tribunales de algunos países de Latinoamérica. Entonces, ello nos permite hacernos una idea de que cualquier cosa que tratamos de implementar requiere de muchos recursos, tanto económicos como recursos humanos. La ventaja es que después de la pandemia, que nos sirvió de motivación fabulosa, hemos estado trabajando de manera constante, y ahora con nuestra siguiente motivación, que es nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, necesariamente tendremos que dejar todo
perfectamente establecido, y por eso es que yo me atrevo a decir que dentro de 5 años estaremos transformados de manera radical en ese aspecto digital. Qué bien, maestro Francisco Neri. ¿Qué ha significado para usted trabajar bajo las órdenes, la tutela del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez? La verdad es que todas las personas juzgadoras nos encontramos muy contentas, porque cuando uno encuentra primero el reconocimiento, que es muy importante, sin que sea algo obligado para él, porque es nuestro presidente, nuestro dirigente administrativo, el que controla todo, tiene muchas ocupaciones, y desde luego que dentro de esas no está como obligación andarnos apapachando, pero nos encanta que él se da el tiempo para encontrarse con nosotros, para reconocernos, para apapacharnos, para darnos la palmadita y decirnos vamos bien, pero nos falta mucho por hacer, hay que seguir trabajando. Pero sobre todo nos da mucha tranquilidad el saber que tenemos un respaldo real, que para el caso de que se llegue a presentar algún problema en el desempeño de nuestras actividades, sabemos que tenemos acceso directo con él, que podemos buscarlo, que podemos comentarlo, y que él siempre busca la manera de apoyarnos para que nosotros estemos tranquilos y podamos estar dando el 100% en nuestras actividades cotidianas. Así que reitero, la verdad es que hasta donde yo tengo conocimiento, pues todas las personas juzgadoras estamos muy contentos y muy a gustos con nuestro actual presidente, el doctor Rafael Guerra. Qué bien. Sí, Maestro, le quiero preguntar, tengo dos dudas. ¿Cuáles son las plataformas que usan en este tribunal? ¿Están usando el Zoom o alguna otra plataforma? Estábamos utilizando Webex. En este momento estamos utilizando las de Microsoft, pero estas son solo para las audiencias a distancia. El tribunal tiene sus propios sistemas para todo lo demás que he estado comentando. Tiene su propia oficialidad de partes virtual con su propio sistema que permite a las y los justiciables el acceso para el ingreso de sus demandas. Tiene su propio sistema integral de gestión judicial, que es el sistema con el que trabajamos en todos los juzgados, que nos permite tener el control de todos los expedientes digitales, de toda nuestra actividad cotidiana. Tiene su propio sistema que está relacionado con el tema de la transparencia, para que podamos estar convirtiendo las sentencias que emitimos a sentencias en versión pública, esto es, suprimiendo todos los datos personales que no deben de hacerse públicos, para que después estén a disposición de las y los justiciables. Es el tema de la transparencia, para que puedan revisar todas las resoluciones que emite el tribunal. Tiene también su propio sistema digital para la designación de personas especialistas, peritas y peritos terceros en discordia. Igual ingresamos a un sistema en donde le pedimos, requisitamos los espacios correspondientes en el sistema según la materia que estamos ocupando, un perito en grafoscopía, un perito en medicina, un perito en psicología, un perito en ingeniería civil, y el sistema de manera automatizada nos asigna de una lista oficial. Tiene el tribunal también su propio sistema para control de ingreso de billetes de depósito o certificados de depósito, y tenemos todo el sistema electrónico establecido para en su momento poder entregárselos a las personas que corresponden. Llevamos el control también de los certificados o billetes de depósito con firmas digitales de las personas juzgadoras y de las personas secretarias de acuerdo. Tiene su propio sistema para efecto de los indicadores, esto es, cuestiones estadísticas, donde se están requisitando todos los días y de manera periódica, quincenalmente y mensualmente, para efecto de que se tenga un registro de todo lo que hace el tribunal, todas las demandas que se presentan, todas las promociones que se presentan, todos los acuerdos que se dictan, todas las resoluciones que se emiten, todas las audiencias que se celebran, todos los convenios que se llevan
a cabo, todo eso lo tenemos contabilizado para datos estadísticos. Todos esos programas son exclusivos del tribunal y manejados por el propio tribunal. La firma electrónica, porque yo, bueno, por ahí leí yo que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay un tipo de resoluciones, pues también llevan este tipo de justicia digital, pero se dedica a tienen como un funcionario, no sé si un perito o un juez, que certifica la firma electrónica de las resoluciones y de las sentencias. ¿También la tienen aquí? No, nosotros trabajamos con firmas electrónicas avanzadas, que son firmas electrónicas al estilo de las que tiene el sistema de administración tributaria, la FIEL, la que todos sacamos en su momento para cumplir con nuestras obligaciones fiscales, en donde sabemos todos los datos que quedan recabados para que no exista duda de quién es el titular de esa firma electrónica. Actualmente nuestro tribunal también tiene su propia firma electrónica, su firma judicial. Esto es, el propio tribunal es quien se encarga de elaborar esa firma electrónica avanzada. Como es una firma electrónica avanzada que no permite ningún tipo de duda respecto del titular de la firma, entonces esta tiene todos los efectos legales conscientes cuando la utilizamos, de modo tal que cuando yo firmo en nuestro sistema integral de justicia digital que estamos comentando, cuando yo firmo utilizando esa firma electrónica avanzada, esa firma judicial, entonces no existe ningún tipo de duda que fui yo quien la suscribió, porque soy el único que tiene control sobre esa firma y el tribunal tiene registrados todos los datos que permite afirmar que me corresponde, que soy el titular y que el único que la puede utilizar soy yo, y la tenemos magistradas, magistrados, juezas, jueces, secretarias y secretarios de acuerdos, secretarias y secretarios proyectistas. Todos contamos con firma judicial y eso es lo que nos permite comenzar a trabajar como lo estamos haciendo y cada vez ir avanzando en el expediente digital. Y cuando ustedes imprimen, porque el sistema de consulta de resoluciones les da la posibilidad de imprimir, cuando ustedes imprimen la resolución que yo tengo cargada en mi sistema, en esa impresión también se incluyen las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas, de modo que nadie puede dudar. No se puede falsificar. Que es la no hay manera de hackear esas firmas electrónicas, de modo que cualquiera que vea la impresión no puede dudar de que es una resolución que yo emití porque tiene mi firma electrónica, pero sobre todo nadie puede dudar que así como está impresa es así como está cargada en los sistemas digitales. Muy bien. Mi última duda sería, al mes, ¿como cuántos procesos llevan de justicia digital? Tratemos de establecer un porcentaje para que las personas que nos escuchen puedan darse una idea. En promedio, en estos juzgados de proceso oral civil al año ingresan 1000 demandas que se convierten en 1000 expedientes, que son 1000 juicios. En un juzgado de proceso escrito, ese número debe de estar en 1200 o 1400 hasta 1600 en algunas ocasiones. En porcentajes, en un juzgado de proceso oral en materia familiar, los procesos en línea deben de estar actualmente en un 30% de todo lo que les ingresa, que debe ser en un juzgado de proceso oral familiar como 1500 expedientes al año. Entonces ellos deben de llevar aproximadamente unos 500 en línea. En este tipo de juzgados, ese dato estadístico debe estar como en un 20%, que no necesariamente todos se llevan hasta la conclusión con la emisión de sentencia, porque gran número de ellos se resuelven en la etapa de conciliación, en donde celebran su convenio judicial. Pero desde luego
es lo mismo que una sentencia y por lo tanto cuenta como un proceso judicial en línea. Ha sido un placer, maestro Francisco Neri Para servirles. Rosales, estar aquí con usted, muy amable por permitirnos Gracias por la platicar. invitación. Y bueno, pues agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama, buenísima, 1530 y 1590 de AM. Al productor general Juan Carlos Flores Toscano, operación en cabina Ibai Mario. Al presidente magistrado Dr. Rafael Guerra Álvarez, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director el licenciado Salvador Martínez García, la licenciada Denise Santoyo, licenciado Efraín Acosta, licenciado Braulio Cano, licenciado Víctor Enríquez, en la fotografía Miguel Alarcón González, al maestro presidente editorial de nuestras revistas Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, el señor Antonio Gres y Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, a nuestro editor, Gabriel Sendejas, y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la operación del control remoto y en la coordinación, Isabel Hernández y Juan Ramírez. Nos vemos la próxima semana. Maestro, de verdad que ha sido un honor platicar con usted, maestro Francisco Neri Rosales, y ojalá que volvamos a estar, que nos permita volver a platicar con usted. Estoy a total disposición. Gracias por la distinción. A ustedes. Hasta la próxima.